En PepsiCo, desempeño con propósito significa mantener un crecimiento sustentable al invertir en un futuro más saludable para la gente y para nuestro planeta. Bienvenidos a Consumo Respeto, un espacio dedicado a los derechos de los consumidores. Ustedes recordarán que el año pasado, y además hemos insistido bastante sobre esto en nuestros programas que se emitieron en el 2014, se sancionó el nuevo Código Civil y Comercial Unificado, que bueno, va a ser de altísimo impacto en la vida cotidiana de los ciudadanos a partir de su entrada en vigencia el 1 de agosto del 2015. Pero también, y lo hemos comentado también en algunos programas y conversado con algunos de los invitados, el código trata muy específicamente aspectos relevantes de los derechos de los consumidores. Y la verdad es que como personas inquietas en esta temática nos interesa saber en qué medida estos cambios que van a entrar a regir justamente en agosto de este año, bueno, van a impactar en nuestra vida como consumidores, en nuestros derechos como usuarios en el territorio de nuestro país. Para eso decidimos dedicar un programa, y este va a ser el elegido, y invitamos a la magistrada Paula Castro para conversar acerca del impacto precisamente de las reformas del Código Civil en materia de protección de los consumidores. Aprovecho para, como lo hacemos semanalmente, invitarlos a visitar nuestros sitios de internet, tanto la página de Facebook, Consumo Respeto, como nuestro sitio oficial, consumorespeto.com.ar, para que ustedes, por supuesto, puedan acceder a los programas anteriores, si se lo perdieron, espero que no, o si, por ejemplo, tienen interés en repasar algún tema, pero también para hacernos llegar, como muchos de ustedes lo hacen habitualmente, todo tipo de inquietudes que nos ayuden a mejorar la propuesta semanal. Así que enseguida estaremos con estos temas. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822-20400. bancociudad.com.ar. Para mí Salta es el verde, el marrón, el colorado, el blanco, el azul. Para mí Salta es la calidez de un poncho, esa que sentís en el abrazo de su gente. Para mí Salta es una canción, acompañada de un buen plato y un gran vino. Para mí Salta es descubrir en cada momento una experiencia nueva. Para mí Salta es una provincia llena de provincias y siempre te estamos esperando. Salta, tan linda que enamora. Bienvenida, Paula, a nuestro programa. Gracias por acompañarnos. Gracias, Javier. Bueno, hace tiempo que teníamos ganas de compartir con vos el espacio. La verdad, lo puedo decir en público, ambos compartimos la inquietud y la pasión por los derechos de los consumidores, y este tema del Código Civil también nos ha abierto un poco la oportunidad de repensar y de rediscutir algunos temas que en definitiva afectan a la vida cotidiana de la gente. Y vos además, desde la función judicial, tenés la responsabilidad muchas veces de aplicar parte de estas normas, y nos interesa entonces con más razón conocer tu punto de vista. Pero voy a hacer algo que hacemos semanalmente, que es casi una tradición, que es presentarte de manera formal. Bueno. Estamos con Paula Castro, que es abogada, que es jueza, subrogante del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil, número 21, y coordina en este momento el programa de actualización denominado Nuevos Paradigmas del Código Civil y Comercial Unificado, justamente en la Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura de la Nación. Esto es simplemente una selección arbitraria de tus antecedentes, que son enormes, pero queremos aprovechar sobre todo para conversar sobre los temas de interés del público, de interés del consumidor. Y para empezar, casi que diría que se me ocurre algo bastante básico, que tiene que ver con conocer tu opinión acerca de por qué te parece que es importante, si es que así lo considerás, la reforma del Código Civil en materia de derechos de los consumidores. Sí, me parece que es muy importante la reforma del Código Civil y que va en una línea, ¿no?, de lo que viene evolucionando el derecho de los consumidores desde el año 93 y 94 esencialmente, que se incorporó en la Constitución el derecho de los consumidores y usuarios, y que
esta incorporación por primera vez en un código lo transforma en una herramienta para la gente en general mucho más accesible y le permite tener herramientas a mano para su vida de todos los días. Es la primera vez, por supuesto, ya al estar incorporado en la Constitución Nacional, esto tiene una relevancia desde el punto de vista legal que le da la incorporación en la Constitución, pero la sistematización en un código lo pone a mano de toda la gente de una manera mucho más estable, ¿no? Lo incorpora sistemáticamente en un código, le hace saber a todas las personas los derechos y las herramientas con las que cuenta los consumidores y los usuarios, le da un nivel de estabilidad que no tiene cuando solamente tenemos una ley de defensa del consumidor, esto en virtud de la estabilidad que le permite, digamos, lo que nos ha llevado la incorporación del derecho del consumidor en un código. Eso me parece que es muy importante para los consumidores y los usuarios. Incorpora definiciones, incorpora principios que apuntan a respetar la dignidad esencialmente de los consumidores, incorpora también en el sistema de defensa de los consumidores una coherencia que permite unir diversas ramas del derecho entre el derecho público, el derecho privado y el derecho constitucional. Nosotros sabemos que bueno, viene evolucionando lo que se llama la constitucionalización del derecho privado, y esto no es porque la Constitución no estuviera siempre al tope de la esfera jurídica, sino porque el derecho de daños, el derecho de los consumidores y muchas otras ramas del derecho han cambiado el foco y se han puesto, ¿no?, mirando un poco más el sistema de derechos humanos, los tratados internacionales, y a partir de respetar esos principios es que me parece que es esencial también la incorporación en el código y esa línea que tiene el código en otras materias, no solo en los consumidores. Perfecto. Bueno, a ver, como para ordenar nuestras ideas, tenemos entonces, según lo que nos decís, una jerarquización del derecho al consumidor, está de alguna forma puesto en el centro de la escena del derecho privado, y una serie de pautas que vos decías como que armonizan el conjunto del derecho del consumidor, que bueno, que van en línea con una evolución que venimos percibiendo desde hace 20 años. Ahí, vos viste que hay algún autor de derecho, tampoco la idea es aburrir a la gente con las cuestiones demasiado técnicas, que han criticado el hecho de que se haya modificado el concepto de consumidor. Yo entiendo en lo personal que en realidad el sistema se armoniza perfectamente con un tema que después te vamos a preguntar, que tiene que ver con el desarrollo de las prácticas abusivas. Vos decías, el código habla del respeto por la dignidad. Yo creo que esto armoniza muy bien, y la definición que plantea el código es como que deja más en claro cuándo uno es consumidor y cuándo no. Antes había una cuestión quizás un poquitito dispersa, ¿no? Dispersa y heterodoxa, como que a veces un poco abierta al criterio de cada operador jurídico, que yo creo, y creo que coincidimos en que no es lo más aconsejable, porque ese consumidor a quien de cualquier manera está expuesto, ¿no? Dejaba poco claro o le daba poca seguridad al destinatario de saber si efectivamente el operador, el juez, eventualmente lo iba a considerar o no un consumidor. Correcto. Yo comparto ese punto de vista. Pero una cuestión también que nos parece fundamental es, y aclarárnoslo, es, bueno, por supuesto que la entrada en vigencia del código no deroga la ley de defensa del consumidor, ¿no? Estas son dos normativas que conviven y que se integran, ¿no? Exactamente. Para que la gente sepa, no es que se acabó la ley de defensa del consumidor. No, se suma, digamos. En definitiva, tenemos una ley que es la ley especial, la ley de defensa del consumidor, que sigue rigiendo y va a seguir rigiendo con las modificaciones que a su vez el código, recordemos, Javier, nos incorpora, ¿no? Incorpora algunas modificaciones en 4 artículos. Es decir, que tenemos la ley y se va a suplementar, complementar y, digamos, apoyar con la incorporación del derecho de los consumidores en el código. Es decir, que las dos normas van a continuar vigentes, y la ley especial, digamos, se puede ir modificando, y esa es la ventaja que tiene la incorporación también en el derecho de los consumidores en el código, que va a quedar esos estándares mínimos
que cualquier ley especial eventualmente en el futuro va a tener que respetar. Es decir, como decía un poco la Comisión de Reforma, el código incorpora el núcleo duro, y de ahí para arriba se puede mejorar. Es decir, siempre mejorar y nunca retroceder sobre los derechos que incorpora el código. Perfecto. Bueno, ahí tenemos también una definición interesante para la gente, ¿no? Saber que el código nos da una especie de estándar o de estatus legal del cual no podemos ser apartados y que en todo caso las modificaciones sucesivas que se produzcan o en la Ley de Defensa del Consumidor o en otras normas que se apliquen a las relaciones de consumo van a ser para mejorar nuestra situación en relación a los proveedores. Ahí vos insinuabas también acerca de algunas novedades concretas que se incorporan en el Código Civil y te referías a la dignidad, y esto me lleva al tema de las prácticas abusivas, que si bien están tratadas en la Ley de Defensa del Consumidor, pareciera que se toman a partir del nuevo Código Civil de una forma mucho más ordenada, sistemática, profunda. ¿Qué novedades aporta el Código Civil en materia de prácticas abusivas? Digamos, ¿qué son estas prácticas y qué es lo que nos tienen que respetar los proveedores como consumidores? A ver, esencialmente, ¿no? Ya la ley lo reflejaba, pero el Código lo incorpora en un capítulo que habla de la formación del consentimiento, ¿no? Recordemos que el Código, cuando nos habla del derecho de los consumidores, nos enfoca esencialmente en los contratos de consumo. Y en el momento de hablar de la formación del consentimiento, momento esencial, ¿no? Nos habla de las prácticas abusivas. Es en ese momento donde se pone un especial hincapié en el respeto por el trato digno, el trato equitativo, el trato no discriminatorio que el proveedor le debe dar al consumidor o al usuario. No respetar esos principios que el Código los incorpora de una manera estándar y con un criterio bastante abierto, justamente para lo que decíamos recién, ¿no? Que la ley especial pueda complementarse a partir de ese estándar abierto y pueda ir con el tiempo actualizando esos conceptos. Entonces, el proveedor que no respete estos principios generales y, por otro lado, la libertad de contratar del consumidor, va a entrar o va a considerárselo incurso en una práctica abusiva. Perfecto. Es interesante también dejar en claro que estas prácticas pueden llevarse a cabo al margen de la existencia de un contrato, ¿no? Exacto. Son prácticas prohibidas, digamos, en cabeza de los proveedores en relación a los consumidores. Sí. Al margen con ofertas abiertas o indeterminables, haya o no contrato, ¿no? O sea, cualquiera de nosotros está protegido frente a estas prácticas, no es necesario que yo muestre el ticket de compra. Allí justamente entra el concepto, ¿no? Esta pequeña digresión que hacíamos en cuanto a lo técnico, ¿no? De la eliminación de la figura del bystander en la definición de consumidor, sí se ve reflejada y sí se ve incorporada, como lo hace de manera, refleja también el derecho brasilero, en la figura de las prácticas, en el concepto de la práctica abusiva, en donde sí queda la posibilidad de que cualquier persona que esté expuesta a una práctica abusiva, sea o no un contratante, sea determinable o no la persona a la cual va destinada su oferta, pueda invocar la práctica abusiva y a partir de eso pueda reclamar. Perfecto. Bueno, eso es un tema interesante porque además es bastante habitual, bueno, no digo que todos los días, pero se ve bastante, este tipo de situaciones donde ponen al consumidor al límite de la dignidad. Sí. Situaciones, se me ocurren, por ejemplo, las que tienen que ver muchas veces con esos llamados telefónicos medio intimidatorios. Exacto. O inclusive maltratos en un local comercial, es decir, que tiene que ver también con el trato digno, la forma en que están planteadas las condiciones generales. Es decir, hay un abanico de situaciones en las cuales, bueno, inclusive cuando hemos comentado alguna vez en el programa, cuando uno a veces llama para hacer un reclamo a los servicios de atención al cliente de las empresas y se ve con este suplicio de que lo patean de un lado a otro, esto claramente se marca en una práctica abusiva, que violatoria de la dignidad. Es decir, para que la gente tenga noción que estamos hablando de cosas muy concretas, muy prácticas y muy cotidianas. Cosas, ¿no?, de todos los días. En realidad, el derecho del consumidor, si lo que nos importa, justamente nos importa tanto, es porque tiene que ver con las cosas que nosotros hacemos minuto tras minuto y que quizás ni sabemos que estamos generando un contrato. Absolutamente. No importa si hay o no un contrato, no importa la definición técnica de si es o no un contrato, si es una relación jurídica o no, si es una relación de consumo o no, sino que lo que importa es poder orientar, ¿no?, la conducta del operador jurídico a que se empiece a respetar esos principios que tienen que ver con la dignidad humana, del trato digno,
del trato equitativo, del no discriminatorio, de la libertad absoluta del consumidor de contratar y de que no se le impongan determinadas contrataciones conexas, ¿no? Claro. A algunos contratos en donde la libertad es totalmente afectada. Totalmente. Hay otras novedades interesantes en el código y una tiene que ver con lo que comúnmente se llama venta domiciliaria, es decir, la venta que se realiza fuera de los establecimientos comerciales. El código lo define muy bien, le da mucha amplitud a la modalidad. Es fundamentalmente todos los casos en los cuales yo no voy a un comercio a Sí. adquirir un bien o un servicio, es decir, cuando de alguna forma soy visitado o cuando lo hago a distancia, por teléfono, por internet, cosa que cada vez es más habitual. Y el código, un poco ya partiendo del antecedente de la propia ley, desarrolla una serie de protecciones adicionales en favor del consumidor. Quizás podrías contarnos algo de esto, ¿no? ¿En qué consiste esas protecciones? ¿Qué derecho tiene el consumidor frente a una venta de estas características? Sí, esencialmente el código incorpora lo que son las modalidades de contrato a distancia, ¿no? Las modalidades de contratos por medios electrónicos, que es algo que todos los días nos vemos inmersos en las contrataciones electrónicas. El código lo que hace es clarificar respecto de cuáles son esos contratos, la posibilidad de revocación que tiene, ¿no?, el consumidor frente a estos medios de contratación. ¿Esto concretamente qué sería? Que el consumidor puede, ¿sí?, desistir de la compra que ha efectuado, por ejemplo, respecto de este medio electrónico, y que tiene un plazo para ello. Que el proveedor, teniendo en cuenta que está en una situación de superioridad técnica, debe informar, en este caso puntualmente, por ejemplo, en el caso de los medios electrónicos, al consumidor de manera clara y concreta cuáles son las herramientas que tienen a su alcance, que tiene la facultad de revocar esa operación, que cuenta con un plazo para ello. No le puede el proveedor también, esto es muy importante, cargar al consumidor con una forma distinta de la que se utilizó para contratar. Por ejemplo, que si lo hicimos por medios electrónicos, no puede la revocación exigírsele al consumidor por vía telefónica, por vía personal. El código lo que habilita es que la revocación en ese caso se haga de la misma manera, no agravar las condiciones para la revocación, porque si no, justamente lo que se está buscando es que eso no se pueda concretar. O sea, fundamentalmente cuando yo adquiero un bien o un servicio, contrato un bien o un servicio a distancia, vamos a decir, hago una compra por internet, me Sí. llega a domicilio, que es una de las tantas alternativas Una que de brinda las la ley, tantas. digamos, en el marco de lo que se llama esta venta domiciliaria, puedo arrepentirme, principalmente arrepentirme. Entonces yo digo, Puedo a ver, arrepentir. la verdad que no era lo que me imaginaba, no me gusta, no lo quiero. Puedo ejercer ese derecho de revocación, no tengo consecuencias, no tengo costos, simplemente le tengo que avisar al proveedor que no estoy de acuerdo, y para eso tengo 10 días. Para eso tengo un plazo de 10 días. Que digamos, celebro el contrato o recibo me el llegue el producto, lo que producto. resulte posterior. Cosa que no es muy conocida, porque a veces la gente no lo sabe esto, no sabe que tiene esta posibilidad. Claro, yo por eso hago hincapié porque me parece fenomenal, ¿no? Esto rige hace muchos años, el código lo pulió bastante, y además, vos corregime, el código dice que el proveedor debe informar de manera destacada el derecho de revocación, inclusive bajo pena de que se mantenga vigente el derecho a revocar hasta que el proveedor purgue ese vicio. Es decir, Exacto. es muy importante que ustedes cuando lean los consumidores las condiciones generales de esta compra a distancia, vean destacadamente que tienen este derecho de arrepentirse sin consecuencia y que cualquier estipulación en contrario es nula, ¿no? Cualquier estipulación es nula, y es muy importante que al no estar con las condiciones que prevé la ley, que es resaltado, o a veces ni siquiera estar, no empieza a correr ese plazo. Por lo tanto, el consumidor que no fue debidamente informado va a poder ejercer la facultad de arrepentirse en el momento que quiera, si es que así sucede, ¿no? Y sin dar explicaciones, ¿no? Sin dar explicaciones y sin tener la posibilidad del proveedor de rechazar ese arrepentimiento. Es decir, que claramente no tiene el consumidor que dar un motivo, ni una explicación, ni un fundamento por el cual devuelve el producto. Esto está bueno porque además obviamente que no puede significar costos. El consumidor solo tiene que poner a disposición del proveedor el bien o el servicio. La verdad es que es interesante porque vos fíjate, a ver si coincidís conmigo, me genera un paralelismo con la cuestión esta de los servicios de reparaciones, donde la ley dice desde hace 20 años que se supone que yo tengo que llamar y me lo tienen que venir a buscar, y en la práctica no pasa. Entonces, en la práctica no pasa. Sabemos muchas veces que en la Argentina a veces las normas se quedan en un plano teórico
Pero nuestra misión un poco de este programa es hacer que la gente conozca sus derechos, por lo menos para que los reclame, porque si el proveedor le dice al consumidor, bueno, usted tiene derecho a arrepentirse, pero tráigame la cosa, usted tiene que saber bien que no es así, o sea, usted lo viene a buscar. Y a veces sí la van a buscar, pretenden cobrar un servicio, por ejemplo, de traslado. Me ha pasado con amigos que me han consultado esto, y claramente eso no es posible. Bueno, estas son las cosas que a nosotros nos interesa que la gente tenga bien en claro, porque son, insisto, los pequeños aportes que podemos hacer desde este espacio. Creo que esa es una de las principales importancias, lo más relevante de esta incorporación en el código, poner el tema aquí donde estamos hablando y que la gente conozca que tiene a su alcance estos derechos, más allá de lo que la ley ya decía, ¿no? Bueno, y la satisfacción de saber que los magistrados que están comprometidos con esta cuestión y que las conocen, porque la gente a veces dice, bueno, voy a ir al juez, acá estamos demostrando que nuestros jueces... Creo que exactamente eso también es uno de los puntos más importantes de la incorporación en el código, si bien no es el buscado, ¿no?, por los legisladores, pero sí es cierto que la categorización del derecho de los consumidores al incorporarse en el código obliga, entre comillas, a los operadores, a los jueces, a los abogados, a trabajar más a mano con el derecho de los consumidores y a conocerlo. Absolutamente, sí. Implica hasta una cuestión cultural y sociológica. Sí. Cuando está en el código pareciera, digamos, está en el centro de la escena y eso nos obliga a trabajarlo. Paula, digamos, hay un tema también que, si querés hacer algún comentario, el código hace alguna mención a la cuestión de las cláusulas abusivas, que es un tema también muy sensible porque los consumidores celebran a diario contratos que incorporan muchas veces este tipo de estipulaciones, y si bien son tratadas por la Ley de Defensa del Consumidor, aparecen en el código algunas novedades. Yo adelanto una, simplemente quizás me parece interesante el tema de que ya no importa que la condición haya sido predeterminada o no, o sea, estipulada o no, o sea, asumiendo ya que de por sí lo que es asimétrica es la relación. Bueno, ¿cómo ves vos el hecho de que las cláusulas abusivas estén en el Código Civil, las cláusulas en materia de consumo? También las están cuando los contratos no son de consumo. Claro, ¿no? A ver, recordemos, ¿no? O sea, el Código de Vélez trataba los códigos paritarios, los códigos negociados, los contratos negociados, suponiendo que todos estábamos en una situación de paridad, ¿no?, de igualdad. Lo que hace el código, este nuevo código, es reflejar la realidad y mostrar que evidentemente la gran cantidad de contratos o la gran mayoría de los contratos que hacemos todos los días no reflejan esa igualdad entre las partes. Buscando lograr ese equilibrio es que se incorpora el contrato de consumo en el Código Civil, además del contrato de adhesión a cláusulas predispuestas, que no siempre es de consumo, pero nos sirve también mucho porque muchos de esos contratos son de consumo. Y dentro de ese contexto está el tratamiento de las cláusulas abusivas. Estos contratos están plasmados de cláusulas abusivas, en donde ¿para qué nos define que sea cláusula abusiva o no? Que se logre que esa cláusula provoque un desequilibrio injustificado en el marco de ese contrato. Si a través de esa cláusula se logra un desequilibrio entre el proveedor y el consumidor, el juez podrá, ante el pedido del consumidor, declarar que esa cláusula es abusiva. Y si el juez entiende que esa cláusula es abusiva, la va a tener por no escrita, lo cual es esencial para volver justamente al criterio anterior de la dignidad y el respeto de los principios que incorpora el código. Si el juez no tiene esta herramienta, poco puede hacer, ¿no? La autonomía de la voluntad, digamos, en este código viene a estar, si quiere, sesgada un poco por el orden público del derecho de los consumidores. Sobre todo en cierto tipo de relaciones como estas, donde está clara la simetría. Exactamente. Bueno, esto también es un dato sumamente importante porque, lógicamente, uno puede, aunque a priori suscriba un instrumento contractual en el cual aparece una serie de cláusulas que después van a resultar inválidas, digamos, oponerse a las mismas y en todo caso impugnarlas y obtener una decisión judicial, muchas veces administrativa, para que las mismas sean apartadas. Inclusive es importante recordar que, bueno, ya lo conocíamos, pero para que los consumidores lo sepan, ¿no?, que un contrato tenga cláusulas que están aprobadas administrativamente por algún organismo del poder del Estado, o del Poder Ejecutivo, no priva al juez de la posibilidad de que esa cláusula aprobada, por ejemplo, en los contratos de seguros, por ejemplo, en los contratos de círculos de ahorro, etcétera, financieros y demás,
de la declaración de abusiva la cláusula. Ese Bueno, control no alcanza. Eso es fundamental. Paula, bueno, la verdad es que nos quedan muchos temas para profundizar. Hoy nos habíamos propuesto hablar de estos aspectos de la reforma, pero la idea es comprometerte a volver, porque la verdad que nos parece un tema sumamente actual y práctico, pero no puedo más que agradecerte de nuevo que nos hayas acompañado y comprometerte a volver a visitarnos en el programa. Bueno, muchas gracias a vos, Javier, y un placer. Cuando quieran, aquí estaré. Te vamos a convocar. Muchas Bueno, gracias. Muchas gracias. En PepsiCo, desempeño con propósito significa mantener un crecimiento sustentable al invertir en un futuro más saludable para la gente y para nuestro planeta. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822 20400. bancociudad.com.ar. Para mí Salta es el verde, el marrón, el colorado, el blanco, el azul. Para mí Salta es la calidez de un poncho, esa que sentís en el abrazo de su gente. Para mí Salta es una canción, acompañada de un buen plato y un gran vino. Para mí, Salta es descubrir en cada momento una experiencia nueva. Para mí Salta es una provincia llena de provincias y siempre te estamos esperando. Salta, tan linda que enamora.